¿Quién es ese que camina sobre el agua? ¿Quién es ese que a los sordos hace oír? ¿Quién es ese que a los muertos resucita? ¿Quién es ese que su nombre quiero oír? Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. ¿Quién es ese que murió en un madero? ¿Quién es ese Salvador y Redentor? ¿Quién es ese que nos da la Eucaristía? Y a los hombres en iglesia congregó. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebramos la Eucaristía como todos los domingos y vamos a hacerlo con mucha devoción. Tenemos que hacer de este acto un encuentro personal con el Señor y se hace pues humillándose ante el Señor, reconociendo nuestros pecados, alabándole, bendiciéndole. A todo ello les invito en este momento para que la misa sea del agrado de Dios y sirva para nuestra propia santificación. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y ante ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor Dios,
del pecado, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, paz que ama el Señor. Porque tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, paz que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, paz que ama el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Oremos. Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo reconstruiste el mundo derrumbado, concede a tus fieles una santa alegría, para que a quienes rescataste la esclavitud del pecado, nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin. Lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del profeta Ezequiel. En aquellos días el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera en pie y oí una voz que me decía: Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus padres me han traicionado hasta el día de hoy. También sus hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les comuniques mis palabras, y ellos te escuchen o no, porque son una raza rebelde. Sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Cantamos todos. Ten piedad de nosotros, ten piedad. En ti, Señor, que habitas en lo alto, fijos los ojos tengo, como fijan sus ojos en las manos de su Señor los siervos. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Así como la esclava en su señora tiene fijos los ojos, fijos en el Señor están los nuestros, hasta que Dios se apiade de nosotros. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad, porque estamos, Señor, hartos de injurias, saturados estamos de desprecios, de insolencias y burlas. Ten piedad de nosotros, ten piedad. De la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos,
para que yo no me llene de soberbia por la sublimidad de las revelaciones que he tenido, llevo una espina clavada en mi carne, un enviado de Satanás que me abofetea para humillarme. 3 veces le he pedido al Señor que me libre de esto, pero Él me ha respondido: te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Así pues, de buena gana prefiero gloriarme de mis debilidades, para que se manifieste en mí el poder de Cristo. Por eso me alegro de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy más débil, soy más fuerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 gloria a ti. Aleluya, 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 gloria a ti. Alaben al Señor todos los pueblos, alaben al Señor todos los países. Aleluya, 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 gloria a ti. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos, imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Sentaros un momentito, hermanos. Les he leído a ustedes un fragmento del Evangelio, pues muy entrañable, muy sentido. Y es el desprecio que tuvo Jesús de la gente de su pueblo. Y esto, dice aquí Jesús, es consciente de que esto suele pasar siempre con los profetas, porque los más cercanos, los que más debieran valorarle, son los que más le desprecian. Pues bien, hermanos, el contexto literario de este Evangelio pues es sencillo, ustedes lo habrán entendido. Dice que Jesús iba predicando por todos los lugares
y un día pues cayó, fue a su pueblo. Su pueblo, como ustedes saben, donde se crió, se llamaba Nazaret. Y allí fue Jesús. Y era un sábado. Y como buen judío, Jesús pues quiso cumplir con las leyes de los judíos. Igual que ustedes, que como buenos cristianos, hoy al llegar domingo, pues han querido cumplir con Dios y han venido a la iglesia a celebrar la Eucaristía. En tiempo de Jesús, los judíos, la fiesta grande de ellos era el sábado, porque pensaban, y así debía ser, Jesús el séptimo día descansó, después de ir día tras día haciendo diferentes cosas de la creación, llegó el séptimo día y descansó. Y ese séptimo día, el fin de la semana, era para los judíos en aquel entonces el sábado. Pues bien, Jesús llega el sábado, que era la fiesta grande, sagrada de los judíos, y va en su pueblo y va a la sinagoga, a la iglesita del pueblo, podríamos decir, donde se reunían los judíos para cantar himnos, alabar a Dios, pedirle, etc. Pero casi siempre era una oración de alabanza la que tenían los judíos. Y llega allí, claro, pues Jesús llega, vamos a decir, llega el hombre importante, el hombre de moda de Nazaret, que era Jesús, que todo el mundo hablaba de él. Ha surgido un profeta que hace milagros, que oye, que sabe una cantidad de cosas y es un hombre fuera de serie. Llega allí y le dicen y le invitan a que hable, a que dirija la oración, como es normal. Y Jesús pues dirige la oración y debió hacerlo tan bien, que todos se quedaron con la boca abierta, maravillados, y empezaron las preguntas, a hacerse las preguntas ellos, la gente de su pueblo. Y empiezan a decirse estas preguntas que he leído en el Evangelio. Fíjense ustedes, ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? La gente que la ha conocido desde niño, crecer, y dice, pero ¿dónde aprendió tanto? Pero si no iba más que a la escuelita, a la escuela rabínica que había, si no ha ido a ninguna universidad, si no tiene estudios superiores, si no tiene títulos académicos, si no es nada, si es uno de los nuestros. ¿De dónde ha aprendido este hombre tantas cosas? Otra pregunta que se hacen, ¿de dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? Esa sabiduría y ese poder para hacer milagros, ¿de dónde ha aprendido esto? ¿Qué? Se preguntaba uno a otro, ¿no es este el carpintero? El hijo de José el carpintero. Este muchacho no trabajaba con José en la carpintería. ¿No se llamaba a su madre María y sus hermanos Santiago, José, Judas y Simón? Hermanos, en el sentido que daban los judíos. Hermano no es el que es del mismo padre y de la misma sangre, sino el concepto de hermanos entre los judíos eran los que pertenecían a la misma familia, a la misma tribu, al mismo tronco. Todos se consideraban hermanos, modo que los primos carnales y los primos segundos eran considerados hermanos, porque tenían el mismo tronco, el abuelo, el bisabuelo. Y dice, ¿no viven aquí entre nosotros sus hermanas, sus primas? De modo que se hacen estas preguntas y se quedan todos maravillados. Y dice que estaban desconcertados. Y ustedes dirán, ¿y por qué estaban desconcertados? Tan tontos eran los de Nazaret que no se habían dado cuenta de que este de su pueblo hacía milagros y era un hombre importante y la gente le aclamaba. ¿O eran tontos estos de Nazaret? Pues yo creo que sí que eran tontos. Porque mucha gente pues reconocía en Jesús a una persona importante. Pero otros no le reconocían. Y entonces pues hay que decir que estaban desconcertados, que no sabían dar respuesta
a estas preguntas. ¿Y todo por qué, dirán ustedes? Pues porque miraban a Jesús con los ojos de la razón, con los ojos de la lógica, con los ojos de los sentidos, con el conocimiento sensorial, experimental, racional, que es lo que estamos haciendo a la mayoría de nosotros. En ellos no había ninguna trascendencia, no había ninguna trascendencia, no le miraban con los ojos de la fe. Y este es el gran problema del mundo, que las cosas las vemos con los ojos y con la razón y con la lógica y con nuestros sentimientos puramente experimentales, lo que se llama el conocimiento fenomenológico. Todo lo conocemos a través de los fenómenos sensoriales. Pero les faltaba a los de Nazaret el conocimiento trascendental, un conocimiento superior que nace de la fe, de una convicción de que esta persona es algo más, de modo que lo único que veían de Jesús era su humanidad. Y como tal, pues sabían que era un muchacho que había corrido por sus calles y había ido y trabajaba en la carpintería y sabían el entronque que tenía con esta, con la otra persona, pero no tenían este conocimiento que diríamos trascendental, que viene del Espíritu. No tienen, como digo, la fuerza experimental. Y en este sentido, hermanos, aquí yo pienso que estamos todos. No tenemos trascendentalidad, nos falta la fe. Claro, y ustedes dirán, si nos falta es porque Dios no nos la ha dado, porque la fe es un don gratuito que Dios nos lo da. Y para esto necesitamos que el Espíritu de Dios nos inunde para que veamos más allá de lo que miran o lo que comprenden o lo que ven los ojos, los sentidos. Por eso se extrañaban. Pero viene aquí después la moraleja o la conclusión que viene y la dice Jesús. Dice que ante esta realidad, ante esta creencia, ante esta falta de fe, Jesús dice estas palabras: todos honran a un profeta menos los de su tierra, sus parientes y la gente de su casa. Jesús nos da una máxima o una sentencia que es histórica y que seguirá siendo histórica, y es esto: que el hombre que hace las cosas bien, el hombre que es honrado, el hombre que es justo, el hombre que tiene la presencia salvífica de Dios, el hombre que habrá movido por Dios, es mal visto, porque estos que actúan así son los profetas. La de veces que les he dicho a ustedes que el país, Venezuela y el mundo necesita de profetas. Y aquí tienen ustedes la solución, que se la doy yo para arreglar el país. Necesitamos profetas, pero desgraciadamente no hay profetas. ¿Quién es un profeta? Pues el que lleno de Dios, que ha tenido una experiencia profunda de Dios en su vida, y Dios le ha llamado y le ha dicho: vete, predica, vete, transmite ideas, vete, transmite justicias, vete, transmite y corrige y orienta y fustiga, como hay en toda la historia de Israel y como hay en todas las historias. Porque muchas veces nosotros, cuando vemos un líder, pero es un líder que se queda en el campo, diríamos, de la liberación humana, decimos: uy, qué tío más grande, esto es un prócer, decían ustedes, un prócer. Simón Bolívar fue un prócer y no sé quién fue un prócer de la patria. Bueno, pues muy bien, pero necesitamos que sean gente que tenga el Espíritu de Dios y que caminen y que lleven a la gente hacia el orden, hacia la justicia, hacia el perdón, hacia el amor. Y esto es lo que falta en nuestras sociedades. Faltan profetas.
Y se podría cantar como aquel cantante que decía: ¿y dónde están los profetas? ¿Dónde están los profetas? Y el cantante está en las ciudades, entre los pueblos, entre nosotros están. Y ustedes a lo mejor son profetas, si tienen a Dios dentro y actúan y hablan, educando bien a sus hijos, dándoles ejemplo, orientándoles, corrigiéndoles, no perdiendo nunca la autoridad. Ahí están los profetas. Y Jesús, como digo, aquí se dice: pero hombre, por favor, ni en mi pueblo, donde me han conocido, donde han visto ya muchas cosas, como la gente me sigue, yo hago milagros, porque es curioso. Dice que todos que le veían hacer milagros, ellos sabían en Nazaret. Fijaros aquí lo que dice: ¿de dónde le viene esa sabiduría y ese poder de hacer milagros? Luego la gente de Nazaret sabía que este Jesús pues hacía milagros. ¿Y quién puede hacer milagros sino Dios? Bien, entonces Jesús, como digo, pues hoy nos pregunta, nos llama y nos inquieta a todos para decirnos que tenemos que ser profetas, que tenemos que trabajar por la construcción de nuestras familias. No habrá, ustedes lo saben mejor que yo, no hay una sociedad buena, ni bien organizada, ni justa, ni desarrollada, ni digna, ni honrada, si no hay familias justas, rectas, honradas, porque la sociedad la forman una serie de familias, porque la familia, como ustedes saben, es la cédula básica de la sociedad. Entonces hoy la liturgia nos inquieta a todos y nos pregunta qué tenemos que ser en nuestras casas. Mamá, papá, también ustedes que son profesionales, muchas veces tenemos que ser profetas y tenemos que actuar con rectitud, siguiendo la línea de Dios, como tantas veces les he dicho a ustedes, amándonos, y enseñar a nuestros niños que tienen que amar, enseñando a nuestros niños que tienen que perdonar, y enseñando a nuestros niños que tienen que ayudar, que tienen que servir, que tienen que ser colaboradores. Y esa es la base, el fundamento. Y esto a nivel de casas, de familia, a nivel de escuela y a nivel de pueblos. Y si una escuela funciona bien, una familia funciona bien, un pueblo funciona bien, y el otro, el país está arreglado. Pero si enseñamos a nuestros hijos ya desde pequeños a desobedecer, a emborracharse, a jugar con el sexo, a vivir del contrabando, díganme ustedes qué estamos haciendo. Y estamos poniendo las piedras para una destrucción de la sociedad. Por eso el Señor dice que hay que ser profetas. Vamos a hacerlo así. Nos ponemos de pie. Pidámosle al Señor que escuche ahora nuestra oración, y lo hacemos reconociendo todos lo que somos y sobre todo transmitiendo unos a otros nuestras creencias. Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen, murió, resucitó, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre. Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Esta es nuestra fe. Vamos ahora todos juntos a pedirle al Señor que nos inunde con su Espíritu y seamos capaces de pedirle al Señor por todo lo que es necesario en nuestro entorno. La humanidad está necesitada del Espíritu de Dios. Oremos para que sea por medio de Jesús
que lleguemos a alcanzar la salvación de todos nuestros hermanos. Oremos juntos y digamos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor Jesús, en un mundo que desconfía de ti y de tus palabras, te pedimos sabiduría para nuestros pastores y para cada uno de nosotros, que podamos llevar tu palabra a todos aquellos que no la conocen. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Ten piedad de nosotros. Ten piedad porque hoy son muchos los jóvenes que se encuentran atrapados en las drogas. Que el Espíritu Santo los conduzca por el camino de la luz y del progreso humano. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos aquellos que se consumen en la enfermedad, como una espina clavada en su carne, para que los acompañemos dignamente y les procures sanación y paz. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos por las familias que ven nacer en su seno jóvenes llamados a la vida religiosa y sacerdotal, para que no las desanimen y descubran en ellos los futuros evangelizadores, continuadores de la obra de Cristo. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos hoy en esta Eucaristía por el matrimonio, todos los matrimonios, todos ustedes, que sean profetas, que en casa orienten dando testimonio de vida. Y recordamos de una manera muy especial a Gregorio Pérez Ibarra y su esposa Carmen, que hoy cumplen 52 años de casados. Que el Señor a ellos y a todos ustedes, casados, unidos en pareja, les dé Dios la unión, el amor, la entrega en la educación. Roguemos al Señor. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. En este pan y este vino de amor te ofrecemos nuestra vida. En este pan y este vino de amor te entregamos nuestro corazón. Te ofrecemos todo aquello que tenemos, lo que hay dentro de nuestro corazón. Te ofrecemos todo aquello que deseamos, nuestra vida que es el fruto de tu amor. En este pan y este vino de amor te ofrecemos este fruto de tu amor. Orad, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Pero de una manera especial te damos gracias al celebrar esta Eucaristía, en la cual todos juntos aceptamos la promesa de ser profetas. La aceptamos y la ponemos en práctica. Por eso, Señor, unidos unos a otros, inundados o ungidos por la fuerza del Espíritu Santo, ahora decimos y te alabamos con los ángeles y santos del cielo. Santo, santo, santo es el Señor Dios
Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en recuerdo y en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con todos nuestros obispos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate ahora de nuestros hermanos difuntos. Te pido, Señor, que a todos ellos que participaron ya contigo en la muerte, ahora les hagas participar contigo en la vida eterna, en la resurrección. Y acuérdate de nosotros, bendícenos, santifícanos, inúndanos, Señor, con la fuerza de tu Espíritu, para que seamos constructores de una familia más justa y ordenada, de una sociedad mejor, de una iglesia más santa, y así todos juntos seamos profetas y trabajemos en el reino de Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por Cristo, con Él y en Él,
A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Unidos a Cristo, ahora vamos a cantar todos el Padre Nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. Hermano, yo te invito que salgamos a sembrar. Hermano, yo te invito que salgamos a sembrar. Hermano, yo te invito que salgamos a sembrar. Hermano, yo te invito que salgamos a sembrar la paz, a sembrar la paz, a sembrar la paz en toda la humanidad, a sembrar la paz, a sembrar la paz, a sembrar la paz en toda la humanidad. Hay muchos que viven en guerra, hay muchos que sufren de hambre. Si Cristo cuenta contigo, tú no le defraudes. Hermano, yo te invito que salgamos a sembrar. 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 A sembrar la paz, a sembrar la paz, a sembrar la paz en toda la humanidad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten
Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que alguien se ponga de pie, que alguien dé la cara. Se necesita un luchador por la fe, un hombre que sea fiel a su causa. La gente ya no quiere ver cristianos de boca cerrada. Es preciso que volvamos a ser profetas que no le temen a nada. El mundo ha perdido muchos de sus valores. Poco a poco hemos ido perdiendo la fe. Es necesario que surjan antorchas que den un nuevo rumbo al hombre y a su ser. Hay que perder el miedo a luchar y empezar desde cero a vivir un mundo de paz que construiremos tú y yo si los dos nos ponemos de pie. Que alguien se ponga de pie, que alguien dé la cara. Se necesita un luchador por la fe, un hombre que sea fiel a su causa. La gente ya no quiere ver cristianos de boca cerrada. Es preciso que volvamos a ser profetas que no le temen a nada. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de mi Señor. Yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Oremos. Señor, que nos has colmado con tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación
y que nunca dejemos de alabarte por Jesucristo nuestro Señor. El Señor queda con ustedes. Bien, vamos a felicitar al matrimonio Pérez Ibarra, a Gregorio y a Carmen, que hoy cumplen 52 años de vida conyugal. Vamos a desearles que la gracia de Dios esté siempre con ellos como hasta el presente. Y nosotros como Iglesia vamos a cantarles el cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños Gregorio y Carmen, cumpleaños feliz. Un aplauso. El Señor queda con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Que pasen buen día, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Yo creo en ti, Señor, porque venciste la muerte. Yo creo en ti, Señor, eres Rey de victoria. Yo creo en ti, Señor, en ti caminaré. Yo creo en ti, Señor, tu nombre alabaré. Creo en ti, Señor. Creo en ti caminaré. Creo en ti, Señor. Creo, tu nombre alabaré. Yo creo en ti, Señor, porque venciste la muerte. Yo creo en ti, Señor, eres Rey de victoria. Yo creo en ti, Señor, en ti caminaré. Yo creo en ti, Señor,